Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento, la teología de San Marcos, con estos tres elementos fundamentales: Jesús de Nazaret, salvación y el hombre. Nosotros estamos desarrollando ahora sobre el hombre. El hombre, ¿quién es el hombre? Mapi Ñandea lleva. Pero esta es una pregunta también existencial. Recuerden que cuando se habla del hombre, no es que nosotros estamos aquí inventando también la pólvora, ¿verdad? No es que estamos comenzando aquí con San Marcos a hablar por primera vez sobre el hombre. No, esta es una pregunta existencial, elemental, fundamental, filosófica, ¿verdad? Que nosotros mismos nos hacemos. Mai con mundo apeari, ¿verdad? Y esto incluso antes de el pensamiento occidental, el pensamiento filosófico sobre el aspecto antropológico, uno se hacía ya la pregunta. Esta es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque nosotros sabemos y nos respondemos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo, verdad? Y yo me puedo responder mirando un poco mi realidad. Ahora, las respuestas que podamos dar y que se ha dado al comienzo, por ejemplo, a través de estos relatos mitológicos o estos relatos, ¿verdad?, fantasiosos, son formas de entender la vida y de entender la relación de uno mismo consigo mismo, de uno mismo con Dios, de uno mismo con la naturaleza, de uno mismo con los hermanos, ¿verdad? O sea, esto siempre existió, por eso estoy diciendo, porque es esencial y fundamental. Incluso nosotros vivimos, decíamos, en simbiosis con toda la creación. Nosotros estamos en relación continua con todo lo que pasa dentro de la creación. Si aquí comienza a hacer un calor infernal, a la cuenta, yo estoy en una simbiosis con la naturaleza. Hay buta, ¿entienden? Si estoy, no sé, en una situación de un frío infernal, y bueno, no voy a estar así con mangas cortas, estoy en simbiosis con la naturaleza. Entonces comienzo a tiritar. Está todo. Si sale el sol, si cae la lluvia, si viene un terremoto, todos estamos en simbiosis. O para la sepultú, o para el aire, no sé, digan lo que digan. Lo que el Papa, ¿verdad?, Francisco, nos escribió tan hermosamente, y vuelvan a leer eso, porque es un documento tan rico, lo del Papa Francisco, ¿verdad? Cuando nos está hablando del famoso Laudato Si, ese documento de la Iglesia maravilloso.
Ojalá tengamos tiempo y podamos también desarrollar y hablar de estos documentos de la iglesia, lo que nos está diciendo. ¿Verdad? Son elementos fundamentales, esenciales, ¿verdad? Que vienen aquí. Qué lindo que sería, ¿verdad? Que cada uno de nosotros supiese eso y pudiese poner, ¿verdad? Poner en el tapete, ¿verdad? Para la gente, para todos. Necesitamos tiempo, necesitamos canales de transmisión. Ojalá entonces que el Señor nos ayude, que nos bendiga y nos dé más fuerza, entusiasmo, ¿verdad? Para hacer llegar su evangelio. Bueno, vamos entonces a concentrarnos un poco en el día de hoy, en este curso bíblico, porque estamos haciendo la síntesis, ¿verdad? De la teología marciana, digamos, o marquiana, por no que llamemos a Marte, lleva el planeta Marte de los marcianos, ¿verdad? Marquiana ya es, Marcos. Qué lindo que es esto, ¿verdad? De Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos insiste, ya dijimos, en los tres elementos: Jesús de Nazaret, salvación y el hombre. Ahora estamos hablando del hombre, estamos diciendo ¿quién es el hombre? Es la pregunta existencial que muchas otras filosofías, muchas otras religiones, es decir, la misma humanidad siempre procura encontrarle y darle una respuesta a esa pregunta: ¿quién es el hombre? Yo quisiera compartir simplemente lo que nosotros encontramos en el en el Salmo. Y esto del judaísmo, que ciertamente es asumido totalmente y absolutamente por el Evangelio, por el cristianismo. El cristianismo no es que está dejando de lado y le da una patada a la Tanakh, ¿verdad? La estructura Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. No, lo asume totalmente. Lo reinterpreta, porque ahí entonces nosotros encontramos que se dice que Dios tiene la promesa. Y aquí entonces en esa reinterpretación encontramos en la teología de Marcos, en la figura de Juan el Bautista, cómo concluye el Antiguo Testamento, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, ley, profetas y escritos. Ahí concluye con Juan el Bautista y ahora se abre lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento, el Berit, incluso la alianza. Cuando se hace la misa, el sacerdote dice, con la sangre de Cristo, ¿verdad? Este es el cáliz de la nueva alianza, del nuevo Berit. Bueno, es importante que nosotros miremos, ¿verdad? Que entendamos, que nosotros descubramos aquí, ¿verdad? De esa nueva alianza. Entonces miren en esta reflexión que está haciendo el salmista, capítulo, o mejor dicho, el Salmo 8, ¿verdad? Es como un capítulo, ¿verdad? Porque cada salmo es como un capítulo. Entonces, en el Salmo 8, que nos habla de la grandeza y de la dignidad del hombre, está volviendo a hacer una relectura de lo que nosotros miramos sapiencialmente en el capítulo 1 del Génesis, ¿verdad? Versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, todo lo que se arrastra sobre la tierra. Bueno, y así entonces ahora lo hace en forma de poema. El Salmo 8, Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tú que afianzaste y afirmaste tu majestad sobre los cielos. Con la alabanza de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste dominio sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Qué hermoso entonces esto, queridos hermanos, encontrarnos así, ¿verdad? Ante esta alabanza, ante esta grandeza, ¿verdad? Que Dios nos está ofreciendo aquí. Qué lindo que es, ¿verdad? Entonces desde aquí nosotros podemos encontrar y desde aquí nosotros podemos ver todo lo que Marcos hoy está resumiendo, ¿verdad? Cuando nos está hablando y nos está diciendo en mi teología, lo principal es descubrir quién es el hombre.
ante esas preguntas que nosotros tenemos en una forma existencial, na ave, ame, ema, bm, ¿quién es el hombre? Porque el hombre entonces que tiende, ¿verdad?, hacia Dios, ahora se descubre personalmente, pero se descubre dentro de una naturaleza y lo más importante, dentro de una comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Tras la misa por la Jornada Mundial de los Pobres, Francisco se asomó a la ventana de los apartamentos pontificios para rezar el Ángelus junto a los peregrinos que había en la plaza. Noi dobbiamo fare del bene, uscire da noi stessi e guardare coloro che hanno più bisogno. C'è tanta fame anche nel cuore delle nostre città e tante volte noi entriamo in quella logica dell'indifferenza. Il povero è lì, guardiamo da un'altra parte. Al final pidió oraciones por algunos países que están atravesando calamidades. En primer lugar habló de Filipinas, que como cada año afronta la dura época de los tifones. El más reciente provocò graves inundaciones y decenas de muertos. Esprimo la mia solidarietà alle famiglie più povere ed esposte a questa calamità e il mio sostegno a quanti si prodigano per soccorrerle. También pidió oraciones por Costa de Marfil, cuya Jornada Nacional por la Paz se celebró entre graves disturbios. Y por Rumanía, allí un incendio en un centro COVID se cobró la vida de varias personas. Prego per loro, preghiamo per loro. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham,
la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte en las tempestades y en mi soledad. Tú eres más fuerte, pero estoy confiado porque tengo fe que me acompaña, con la que venceré, la fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte en las tempestades y en mi soledad. Tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir, porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Marcos. Qué hermosa esta teología que nos trae San Marcos, que nos regala, que nos ofrece y que nos dice. Estamos leyendo aquí nosotros desde esa pregunta, porque Marcos nos está hablando de quién es el hombre, ¿verdad? Un ser comunitario según el judaísmo, un ser que vive en comunidad, pero totalmente en esa simbiosis. Discúlpeme que yo insista mucho con la palabra simbiosis. Sim significa juntos, caminar juntos, ¿verdad?
Por ejemplo, el sínodo, la sinjodos. Jodos es el camino. Sin quiere decir juntos, siempre. Juntos. Iglesia quiere decir sinjodos. Caminamos juntos, dice la sínodo. Igual va a ver. Sínodo, dice cuando el Papa llama a un sínodo. ¿A quiénes están llamando? Y llama o a los laicos, o llama a los obispos, o llama a los sacerdotes, a quien sea. Yo puedo llamar a un sínodo. Yo soy párroco, ¿verdad? Como párroco puedo llamar a un pequeño sínodo. En la terminología griega, ¿verdad? Sínodo quiere decir caminar juntos. Vamos a caminar juntos en nuestra parroquia. Vamos a caminar juntos en nuestro grupo. Vos podés llamar a un sínodo en tu casa. Llamá a un sínodo, querido papá, querida mamá, llamá a un sínodo. Ahí dice caminar juntos. Bueno, es una palabra griega que nosotros ahora podemos entonces, pero eso es para que entiendan nomás, para que ustedes sepan nomás, porque una vez enseñan de ya ente, estilo protestante, es inte las cosas, pero no entendéis. Entonces te hace memorizar, ¿y por qué dice la palabra? ¿Por qué dice? Ni no entendéis, vaya para ella. Entonces hay que ir al caracú, hay que ir al mensaje principal, sin jodos. Jodos quiere decir camino en griego. Entonces el camino que estamos haciendo juntos. Ahora no sé qué palabra podemos usar en castellano. En castellano, ñandella es reunión. Unión hecha de nuevo. Reunión. Buscamos esa unión que ya existe en una mentalidad de comunidad, ¿verdad? Dentro de un pensamiento global, nosotros sabemos que tenemos que vivir unidos, porque estamos dentro de una naturaleza, ¿verdad? General, amplia. Aquí estamos todos unidos, o sea, todo tiene que ver con todo. O sea, la naturaleza, no sé, me ofrece el aire, hey, yo estoy dentro de ese aire, yo respiro de ese aire, estoy en unión con. Pero el volver a reunirnos, el volver a juntarnos, quiere decir que nosotros intencionalmente, o peor que decir la reunión, porque ya estamos luego unidos, porque todos estamos dependiendo de una misma naturaleza, siempre todos vivimos, discúlpeme la expresión, vivimos en una bolsa de, no sé, espero que no sea bolsa de gato, ¿verdad? O sea, vivimos dentro de un ambiente donde está ese ambiente de la comunidad. Todos. Hay señal de Yara, buenos y malos. Por eso es que el Evangelio después te dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Porque estamos juntos. Estamos todos juntos. Los buenos y los malos. El trigo y la cizaña. Estamos allá de coñandela en comparación, que todos estamos juntos. ¿Cómo respondemos a Dios? Eso es lo que tenemos que ir buscando. Y para eso hacemos una reunión, donde nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? Donde nosotros entonces vamos a pensar nuestros objetivos, nuestro gol, moto la yaguata señaína, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué camino vamos a hacer? Y bueno, desde este aspecto, entonces, queridos amigos, tenemos que hacer este camino, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo vamos a caminar, porque aquí estamos hablando del hombre como tal, ¿verdad? Estamos hablando de la salvación que se nos ofrece, pero ahora estamos hablando de un hombre que vive dentro de una comunidad. Y el que tiene que cambiar, entre comillas digo, el que tiene que cambiar, o mejor dicho, digamos de una forma mucho más teológica, como dice Marcos, el que tiene que entrar y entenderse a sí mismo dentro de esta comunidad. Entonces, ahí, bueno, como consecuencia, cada uno va a tener que decir, bueno, ahora tengo que enderezar mi camino hacia aquí o hacia aquí. Y eso nosotros le llamamos cambio, ¿verdad? Entonces, para no ir directamente de la de cambiar, tal vez no es que tenés que cambiar totalmente no sé qué cosa, ¿verdad? Sino que lo único que tenés que hacer es enderezar tu camino. Pero ya ganan de rejoina a autores ya y milan de la peina. Rejoina a otro lado. Bueno, entonces, en tu reunión, volvemos a reunirnos. Volvemos entonces a buscar esa unión que nos lleva a todos hacia donde. A enderezar, mega tu de la ¡pum! Ahí estoy bien. Entonces tengo la mira puesto sobre mi objetivo. O si no, ñandeñan boca puparei, ¡pum! Le llapiamos a una multidad de objetivos, ¡pum! Le llapiamos a una mola de objetivos. Entonces, anila en boca puparei y se vea. Quiere decir que nosotros tenemos que apuntar hacia los objetivos elementales, fundamentales, y es lo que Marcos hoy nos está diciendo. Marcos nos habla y nos dice, bueno, este es el hombre que tiene que cambiar,
el hombre que está dentro de una comunidad, el hombre que tiene que hacer ese camino de acuerdo a lo que se le está ofreciendo. Por eso que comienza con la palabra Jesús de Nazaret, porque esa pues es la propuesta esencial y fundamental, la encarnación. Dios cumpliendo su plan de salvación, cumpliendo su promesa, entonces dice, bueno, ayuma vende a usted, veja esa huella, PM. A prometer que PM. Miren nomás en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, por anduta entonces deja tu tierra, deja entonces a tu padre, deja ese lugar donde vos estás, es decir, salir de tus comodidades y comenzar a caminar el camino, ese jodos, ¿verdad? El sin jodos, el sínodo que tenemos que hacer nosotros para llegar a qué? Llegar a nuestra meta, llegar a aquello que Dios nos está ofreciendo y nos está proponiendo. Bueno, y en este camino que estamos haciendo, entonces nosotros encontramos la definición del hombre. ¿Quién es el hombre? Nosotros dijimos anteriormente que al hombre se le considera como un ser en el mundo. Eso ya estuvimos reflexionando anteriormente en los cursos anteriores cuando comenzamos sobre esta palabrita a ser reflexionada, a ser tocada como elemento básico y fundamental de la teología de Marcos. Dice directamente, se considera como un ser en el mundo, sediento de salvación. Sediento de salvación. Es decir, el hombre busca, nosotros queremos ser felices. Nadie de nosotros busca sufrir. ¿Quién es masoquista? ¿Quién es el que busca el sufrimiento por el sufrimiento? Si Dios nos dio la capacidad y la fuerza para que nosotros podamos vivir de acuerdo a sus evangelios para ser felices, y bueno, el hombre está en esa tendencia, ¿verdad? Tiende a la salvación, tiende a la felicidad, tiende a una vida digna de acuerdo a su propia creación, así como Dios lo ha creado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en
todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo, tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti, lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Tu mano me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir,
Cuando no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrá. Cuando no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene. Llené el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene. Llené el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene. Llené el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene. Llené el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, nos estamos encaminando profundamente, ¿verdad?, a este contenido y a esta esencia de lo que Marcos nos transmite en su Evangelio. Jesús de Nazaret, salvación y el hombre. ¿Quién es el hombre? Y entonces estábamos diciendo que el hombre se considera como un ser en el mundo. Segundo elemento, sediento de salvación, decíamos recién. Es decir, que busca su felicidad. Y cada uno de nosotros busca su realización plena. Aupearen entonces la ñandela ñañá, toñará como comunidad. Para eso está la comunidad, para ayudarnos. Porque muchas veces nosotros vamos detrás de falsas doctrinas y ahí pues está el problema. Ahí está el problema. Y aquí hay mucho egoísmo, ¿verdad? Porque muchas veces hay muchas personas inescrupulosas, y lo digo bien claramente, inescrupulosas, que nos ofrecen falsas doctrinas. Falsos doctores, le dice justamente la palabra de Dios. Sobre todo todas las cartas de Juan, por ejemplo, que insiste mucho. Eran de los nuestros, pero después salieron de los nuestros. Fueron detrás de sus intereses, buscaron sus propios intereses y así sucesivamente, ¿verdad? Pero eso, al final de cuentas, nunca fueron de los nuestros. Entonces, por eso que tenemos que entender aquí. Sediento de salvación. El hombre tiende a eso, ¿verdad? Yo quisiera mirar simplemente con ustedes, ¿verdad?, la carta, ¿verdad?, de San Juan, ya que estamos hablando de esto. La primera de San Juan, sobre todo, es el más duro, el que va directamente y nos insiste mucho y nos dice, bueno, a ver qué camino nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Miren, por ejemplo, cuando te habla, y él te habla de los anticristos, ¿verdad? Lastimosamente que normalmente los protestantes no leen mucho esta partecita porque no les conviene, porque aquí te dice muy bien aquellos que estaban con los nuestros, dice, estaban dentro de la iglesia pero que después salen. Ahora ahí llega, tú qué has llegado, llega de Isaplena, San Juan, y entonces prefiere nomás y te habla Jesús esto, Jesús tu Salvador, Jesús esto, aquella pecha, llévole en mi yurube galleta y ya llévole con la misma cosita. Y después de pochicando contra la bestia, contra el Roma, contra no sé qué cosa. Cosa que lo sacan del contexto totalmente, ¿verdad? Totalmente. Entonces, pero eso es por nuestra ignorancia. Y nosotros muchas veces, porque yo recibo también en el WhatsApp muchas personas que después preocupadas, ¿verdad?, me envían y me dicen, ¿saben qué? Mi amiga o mi amigo fulano que se va con fulano, con esa secta aquí, que esto y aquello. Que tienen otro interés, evidentemente, que son los intereses económicos, su diezmo, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, ¿qué nos dice? Claro, ellos en Roma,
divide e imperarás, divide, y entonces le vas a tener como títeres a todos los demás. Y entonces, una vez que vos les dividiste, ellos se van a encargar de que vos estés tranquilito durmiendo sobre las palmas. ¿Por qué? Porque ellos nomás ya van a comenzar, ¿verdad?, a fanatizarse y a buscar la división, ¿verdad? A cierto ítem. Ese es el aspecto antropológico, ¿verdad?, que tenemos, lastimosamente. Y todo, por eso yo insisto mucho, ¿verdad?, porque San Juan Bosco, un gran santo de los jóvenes, ¿verdad?, justamente fue muy perseguido por los protestantes, por los valdenses, etcétera, en aquel tiempo, ¿verdad? Fue muy perseguido. ¿Por qué? Y porque Don Bosco les abría los ojos, y sobre todo a los niños y a los jóvenes con quien él trabajaba, ¿verdad? Una vez, hasta cuando él estaba predicando en un momento en su capillita ahí con los jóvenes abandonados, alguien le disparó a la noche, ¡pum! Pasó, dice, entre los brazos. Oja, ver un bocuala y sotana. Imagínate un poquitito. Imagínate hasta dónde llegaba el fanatismo, ¿verdad? Y eso es lo que decía ya Roma en aquel tiempo, ¿verdad? Un imperio que conoce, que reflexiona y dice, ¿sabes qué? Si vos querés triunfar, si vos querés entonces que las cosas sigan igual y vos querés seguir ahí ganando tu platita, tu diezmo, etc., divide a la gente, decí cualquier virorey. Eres de coherente, Ana. Y la gente, de tanto escuchar, como se suele decir, el cántaro se quiebra de tanto ir al pozo, dice. El cántaro se quiebra de tanto ir al pozo. O de tanto ir al pozo, al final, el cántaro se rompe. Va y se ve. Y bueno, voy a insistir, tanto, que al final, ¡pah!, se quiebra. Se quiebra porque justamente le ensoquetaste tanto, ¿verdad? Esa es la cuestión de la publicidad, ¿verdad? Mi estudiaba marketing, mi especialista en marketing, ¿verdad? Ahí están de enseguida. Los marketineros están en esta función, ¿verdad? Buscan entonces todos los elementos, pero eso ya son secundarios. Los elementos después, ¿en qué vamos a insistir? Eso ya es secundario. Pero la regla de oro de un marketinero, del marketing, de lo que estudia marketing, es justamente eso. Insiste, golpea, publicidad. Tanto que al final entonces se te queda ahí. Nosotros tenemos muchas de esas cosas, ¿verdad?, que se quedó mucho, ¿verdad? Y todos, imagínense, en todas las hay, por ejemplo, ciertas marcas, ¿verdad?, de ciertos productos que te dicen, nunca te van a decir, por ejemplo, el nombre real, ¿verdad?, de una bebida, por ejemplo, sino que ya te dice directamente el nombre de la bebida nomás. Nunca te va a decir, necesito una gaseosa, por ejemplo. Entonces el otro tendría que preguntarte qué marca querés, ¿verdad? Ojo, quiero tal cosa, el nombre de la bebida nomás. O si no, ¿se acuerdan? Nadie te va a decir, quiero pasta de diente, quiero una pasta de diente. Ahora, entonces yo vende la pasta de diente. Y te mandé, quiero tal cosa, tal marca, a pecha directa. ¿Por qué? Apenas fruto, ¿viste? Que te golpea tanto. Hay otra frase muy interesante, ¿viste? Que las experiencias, ¿verdad?, humanas, la experiencia del hombre, de la observación, entonces va entrando el famoso Aranducate, porque Aranducate al final de cuentas es la capacidad que tiene el hombre de descifrar, de intuir y de luego, ¿verdad?, ponerlo como una regla prácticamente de vida. Y entonces, por ejemplo, dice que de tanto gotear, gotitas de agua sobre una roca, al final esa gotita de agua perfora la roca, perfora la piedra. Imagínense. Pero una gotita de agua, sí, es una gotita de agua. Pero ojo, no se cansa. Miles y miles de años tal vez. O tal vez hasta incluso millones. Pero ojo, insistencia, publicidad, marketing. La Biblia no es publicidad, la Biblia no es marketing. La Biblia tiene que ser una reflexión y un encuentro personal con el Señor para hacer una comunidad que valga la pena y que responda al hombre. Estamos hablando de la teología del hombre, que es lo que nos propone San Marcos.
que el hombre sea feliz, que el hombre se realice verdaderamente como persona. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos. Una síntesis que estamos haciendo, una conclusión general donde encontramos los elementos fundamentales. Jesús de Nazaret, salvación, y ahora estamos entrando en quién es el hombre, este hombre que tiene que cambiar o este hombre que tiene que responder, ¿verdad?, a la propuesta de salvación. Nosotros queríamos entrar entonces en esta forma, ¿verdad?, de expresar, sobre todo estamos dentro de la literatura joanea, se dice, o sea, los escritos de Juan, tanto el Evangelio, el Apocalipsis y las 3 cartas, ¿verdad?, de San Juan. Esta es la literatura joanea. Es una escuela, ¿verdad?, que tiene un pensamiento, una forma de escribir directamente, pero ustedes tienen que darse cuenta aquí. Por eso, si uno estudia en serio el contexto histórico, ¿verdad?, el contexto histórico, de dónde se escriben y dónde está viviendo esta comunidad, va a encontrar que es una comunidad golpeada, atacada en todo momento. ¿Por quiénes? Por lo que ellos le llaman la comunidad ad extra, es decir, los que están afuera de la comunidad cristiana, ad extra. Entonces eso pueden ser los judíos, pueden ser los paganos, pueden ser todos. Pero sobre todo uno se da cuenta que son gente del judaísmo que le están atacando, ¿verdad?, a esa comunidad cristiana, que ellos, habiendo sido judíos, entonces ahora han descubierto en la persona de Jesús la respuesta, o mejor dicho, la realización de todo ese programa de salvación, de toda esa propuesta, de todas esas promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento, de pillágina, ¿verdad? Entonces comienza el bombardeo contra estos cristianos que le siguen al tal Cristo, que dicen que es Dios y que dicen que en Él se realizan las promesas. Entonces, ad extra. Pero después, siguiendo un poquitito más, dentro de la misma comunidad cristiana, estos que eran judíos, después de un cierto tiempo, comienzan de nuevo a cuestionarse sobre las propuestas del cristianismo y comienzan a salir del cristianismo, pero no para volver al judaísmo, sino que ellos vuelven a ¿qué cosa? O mejor dicho, más que volver, ellos ahora comienzan a inventar sus propias religiones, sus propias sectas. Por eso yo le estaba diciendo, a la sectaria, cuando leemos, nunca, porque es como una espada en el corazón que le da. Y esto entonces ya te va a decir que todo esto no tiene razón de ser, ¿verdad? Y si uno es humilde, y como decíamos hace rato, según la teología de Marcos, que somos leprosos, que nos dejamos carcomer por un fanatismo. Entonces, y pedir ayuda. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Esta división que estamos creando, esta división que estamos haciendo como sectarios, estas interpretaciones de acuerdo a nuestros intereses. Pero pedazo, porque eso es conversión verdaderamente, ¿verdad? Y como normalmente nosotros nos dejamos llevar por nuestras ideas y por lo que nosotros queremos, y bueno, no sé hasta dónde iremos. Pero miren un poco lo que Juan dice. Y aquí te habla de los anticristos. Con la anticristos. Hijos míos, ha llegado la última hora. Entonces aquí no está queriendo decir, ay, ya vamos a la fin del mundo, ya, joapata mala. Esto sucedió hace 2000 años. Y él estaba diciendo, ha llegado la última hora. Y entonces, ¿por qué no sucedió ya ahí? Si este es el que escribe la Biblia. Ya está llegando la última hora, y hoy viste la Biblia. Luego estaba escribiendo para su tiempo ahí en ese momento. Quiere decir que no hay la última hora. Porque quiere decir otra cosa. No sé si me estoy explicando, no sé si tenemos un poquitito de materia gris para pensar y darnos cuenta que estos son expresiones, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo la última hora? Y esto se está refiriendo a ese momento que aquí tenemos que tomar una decisión. Tu última hora quiere decir aquí, ante los problemas y situaciones concretas, situaciones ante las que yo me encuentro, tengo que tomar una decisión. Ve a la última hora. Es como decirte, che, socio, toma una decisión, pero vos en tu tiempo tenés que tomar tu decisión. Yo después de 2000 años, para mí, ante ciertos problemas, está llegando la última hora ya de su bebé. ¿Por qué? Es porque tengo que tomar ciertas decisiones ahora. Mi última hora es ahora. Mi última hora no va a ser dentro de 100 o 200 años porque ya no voy a más vivir. Tampoco mi última hora fue hace 500 años porque yo no existía todavía. ¿Me entendés? Entonces,
vea la ñandella esa. Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a entender. Y entonces vamos un poco más, ¿verdad? Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo ya. Ellos están ahora en ese momento, pero oyeron decir que habría un anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. ¿Me entendés? Entonces, niñas en Duana, ya es sana, porque San Marcos aquí cuando habla del hombre, está hablando de un hombre, ¿verdad? Del hombre que verdaderamente vive su realidad y su contexto aquí y ahora. Eso es lo que le interesa a San Marcos. Yo lo estoy mirando un poco aquí desde Primera de San Juan, pero ¿por qué? Porque todos pues más o menos están viviendo el mismo problema dentro de la comunidad. Y cada uno después responde de acuerdo a ciertas situaciones. Yo pues a ver, yo la hice patulla, de acuerdo a su problema. Ahí él está respondiendo a ese problema, ¿verdad? Y entonces dice, en realidad ya vinieron muchos anticristos, ya han aparecido. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Quiere decir que antes ya aparecieron anticristos. Antes. Ahora también hay muchos anticristos que vienen y que están contra Cristo. Pero le dice. Y entonces el anticristo podemos ser nosotros y somos luego nosotros. Y este se está refiriendo justamente, van a entender después enseguida. Yo les voy a dejar que ustedes sigan leyendo este capítulo. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? De Primera de Juan. Entonces desde ahí sigan leyendo un poco. Después dice, ellos salieron de entre nosotros. ¿Me entendés? Ellos salieron de entre nosotros, estaban en la iglesia y ahora salieron, para inventar su propia religión. Sin embargo, y aquí Juan les da una capete, ¿verdad? Y un saplé. Le dice, no eran de los nuestros. Apiago lo dijo muchas veces. Muchos, y no, yo nunca luego aprendí, nunca luego me enseñaron, nunca luego me dijeron. Ya, pero entonces quiere decir que nunca fuiste de los nuestros. Porque si nunca entendiste que ahí vos tenías todo, quiere decir que vos nunca te preocupaste o nunca perteneciste a ese grupo. Nunca entraste entonces a pertenecer a ese grupo. Es como decir, si añemo club a uno, cualquiera de los clubes, añemo Olimpia, o añemo Cerrista, o lo que sea, pero nunca ni nembo Ure, ni nembo Cahuete, ni Omalan de club. Entonces nunca fuiste cerrista, ni nunca fuiste nada. ¿Entendiste? Entonces eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que nos quiere mostrar aquí. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Y claro, si verdaderamente lo hubieran sido, si ellos sabían su religión y conocían, si eran verdaderamente. Yo cuando fui católico, nunca fuiste católico. Yo cuando fui cristiano, nunca fuiste un verdadero cristiano católico. ¿Por qué? Y porque quiere decir que nunca conociste. Si hubiesen sido verdaderamente, habrían permanecido con nosotros. Pero, y ahí viene entonces la consecuencia, pero debería ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento, etcétera, etcétera. No voy a seguir con todo, pero solamente para mostrarles, ¿verdad?, cómo es esto de entender y conocer, ¿verdad?, lo que dentro de esta macroestructura Marcos hoy nos quiere mostrar en su teología. El hombre está expuesto siempre a las dificultades, a los errores. La teología de Marcos, es decir, ante esta situación, ante este leproso, como vimos hace rato, que es carcomido por el pecado, que es carcomido entonces por el desánimo, etc. Sin embargo, tiene que tener esa capacidad, según la teología de Marcos, de ir y pedir ayuda. Ñañe su veñan de yara renondebe. Ñañe pomoí veñan de yara renondebe, allá es veñan de yara shemputumomina. Si tú quieres, puedes salvarme. Lo quiero, queda limpio. Queridos amigos, les dejo entonces la bendición del Señor por el día de hoy. Así vamos concluyendo, seguiremos esta reflexión de la teología de San Marcos, que es profundísima, ¿verdad? Y ahora les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.